Cambio de etapa de este Jueves Santo, este jueves 14 de abril de 2022. Salarios, la paritaria de los estatales le ganó a la inflación hasta ahora. Y habría que subrayarlo, hasta ahora. El INDEC informó un acumulado del 15,3% entre enero y marzo contra un 20% de aumento de haberes para idéntico periodo, hablando siempre de la paritaria de San Juan, ¿no? La siguiente cuota será del 5% en mayo, según el acuerdo provincial. La siguiente cuota de incremento de salarios, después del 20% de marzo, viene otro 5% en mayo. Nación espera que este ritmo de precios se desacelere y que el peor mes haya sido marzo y que a partir de abril ya los indicadores, el índice de precios al consumidor, empiece a amesetarse y buscar una declinación, un decrecimiento. Pero a ver, lo pongamos en números. Tenemos los gráficos del INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que daba a conocer ayer para cerrar el primer trimestre de este año con los valores de marzo, que han sido los peores en los últimos 20 años. Hemos tenido en marzo la peor inflación de los últimos 20 años. De eso estamos hablando. Dame el gráfico en pantalla completa, por favor, así lo podemos analizar. 6,7% fue el IPC, el índice de precios al consumidor registrado en marzo, sumado al 4,7% de febrero, que ya fue muy elevado, y al 3,9% de enero. Eso totaliza en el trimestre el 15,3% de inflación. Reitero, tomando enero, febrero y marzo, con esta brutalidad del 6,7% de marzo, alcanza la inflación el 15,3% en el primer trimestre. Pero a los estatales de San Juan en marzo les llegó un aumento del 20%. Por eso es que decimos que hasta ahora, por ahora, el acuerdo salarial de los estatales le ha ganado a la inflación. Claro, no es una carrera que nadie quisiera estar corriendo, pero fíjate en este gráfico de barras, tomando desde abril del año pasado a marzo de este año, cómo hemos logrado algún decrecimiento inflacionario en agosto, en noviembre del año pasado, pero de ahí en adelante todo ha sido subida. Bueno, asegura el ministro, o mejor dicho, confía el ministro Martín Guzmán en que después de este pico alevoso, inflacionario de marzo, empiece a bajar, se empiecen a contraer los precios o al menos no sigan aumentando a este ritmo. Y acá tenemos el siguiente gráfico oficial del INDEC que va desagregando rubro por rubro, ¿no? Cómo ha sido el incremento en cada uno de los rubros. Y fíjate que el que más ha empujado la inflación ha sido la educación, que en marzo ha crecido todo lo que tiene que ver con gastos de educación el 23,6%. Los precios de los insumos de la educación han aumentado el 23,6%. Es una locura. Prendas de vestir y calzados, que es también un gasto asociado al inicio del ciclo lectivo, 10,9%. Remarcaron los precios en un mes. 10,9%. En tercer lugar, gastos inherentes a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 7,7%. Todo esto por arriba del promedio general de precios. Alimentos y bebidas no alcohólicas, otra vez por encima del promedio también. La canasta básica de alimentos, a pesar de los acuerdos de precios, a pesar de los precios de referencia, a pesar de la mesa de diálogo, a pesar de, subieron alimentos y bebidas no alcohólicas el 7,2%, ubicándose por encima del promedio general inflacionario del 6,7%. Por debajo quedaron bebidas alcohólicas y tabaco, bienes y servicios varios, transporte, salud, etcétera, etcétera. Y nos queda un gráfico más del INDEC que refiere a la distribución por regiones. Fíjate que el promedio nacional del 6,7% está ahí en un color, ¿qué sería? Rosa, ponele. Cuyo está nuevamente por arriba del promedio inflacionario nacional. Levemente, una décima, pero está por arriba del promedio nacional, con el 6,8%. La región que más sufrió los aumentos fue la Patagonia, en segundo lugar el noreste y en tercer lugar, cerrando este podio,
Cuyo y el noroeste. Por debajo del promedio nacional, Gran Buenos Aires y región pampeana, donde bueno, las cosas no aumentan como sí aumentan en el resto del país o al ritmo en que aumentan en el resto del país. Reitero, el ministro de Economía de Nación, Martín Guzmán, ha seguido pronosticando que este mes de marzo es el peor, ha sido el peor y que de aquí en adelante debería desacelerarse la inflación. Mientras tanto, hay una crisis política que acompaña esta convulsión económica. Hay también una justificación de esta inflación en el contexto internacional. Estados Unidos ha sido noticia también porque ha tenido una inflación anualizada de arriba del 8% y es la peor inflación en décadas, en los últimos 40 años en Estados Unidos. Pero bueno, claro, obviamente 8 puntos a nivel anual, que para Estados Unidos es una tragedia, para Argentina es realmente algo que nos queda muy lejos también, ¿no? Hemos superado el 6, casi arañado el 7% en un solo mes, en el mes de marzo, y esto mete presión a los salarios. Se ha adelantado la discusión paritaria en una veintena de sindicatos para todo el país, para la actividad privada. Respecto de la paritaria estatal de los sanjuaninos, bueno, se logró superar la inflación del primer trimestre con el acuerdo firmado a fines de febrero, principios de marzo. Tarea cumplida, pero siempre con el agua al cuello, siempre midiendo mes por mes cómo sigue esa evolución de precios y el poder adquisitivo que se ve permanentemente amenazado por la escalada inflacionaria. Es nuestro título de etapa para este día jueves.